El orden. En la arquitectura, el orden va a ser el elemento fundamental para todo el desarrollo arquitectónico y para toda la tipología, tanto del templo como de las estoas o el ágora, ¿no? ¿Qué es el orden? Es la relación entre elementos de sustento, o sea, la columna. Vemos como el elemento son la columna y el dintel que es sustentado por esta columna. Y de acuerdo a las características, se establecen una serie de relaciones. Acá vemos los tres órdenes griegos por excelencia, que son el orden dórico, el orden jónico y el corintio. En cada uno de estos órdenes va a haber una diferente relación entre la columna y el dintel y la decoración que ellos tienen. Se establecen relaciones matemáticas y geométricas que son las que van a ir dando y brindando esa armonía y unidad que va a tener la arquitectura griega, que su máxima expresión es el templo. O sea, esta idea de armonía, unidad y proporción es central en lo que hace al impulso estético griego. Y estos son los que van a ser el orden va a ser los preceptos básicos de la belleza clásica, que van a seguir, reelaborándose, modificándose a lo largo hasta el siglo XIX. Recién en el movimiento moderno se abandona el orden como elemento sistematizador de un edificio, ¿no? O sea, hasta fines del siglo XIX, el orden iba a ser el elemento que le iba a dar, ¿no?, la apariencia y la expresión a los edificios. Vemos cómo, lo que recién decíamos, la existencia de los tres órdenes, el dórico, el jónico y el corintio, tienen relaciones de proporciones diversas, ¿no?, lo cual le van dando caracteres diferentes. O sea, el orden dórico es un orden mucho más robusto, ya inclusive lo vamos a ir viendo cuando veamos el templo, como de acuerdo a las necesidades espaciales y al carácter que va a tener cada uno de los templos, esto, se usa un orden u otro que está directamente vinculado con esa idea de armonía, unidad y proporciones que va adquiriendo la arquitectura griega. Entonces vemos cómo inclusive hay elementos, por ejemplo, el orden dórico no tiene basa, ¿no?, que en este caso tienen basas y diferentes. La relación del ancho de la columna con la altura, eso va dando características de esbeltez diferentes, ¿no? Y lo mismo que el tratamiento de los capiteles, que generalmente es lo que primero uno se fija cuando tiene que reconocer un orden. Pero lo que es fundamental que ustedes tengan claro es que el orden es una relación de estos dos elementos, de la columna con el dintel, que es el que sostiene. Aquí vemos comparativamente, ¿no?, el orden jónico, el dórico y el corintio, el dórico, jónico y corintio, que plantean una serie de elementos que componen cada uno de ellos. Estos elementos no se modifican, sino que se van perfeccionando a lo largo del tiempo. Ya después vamos a ver algunos ejemplos de templos más arcaicos, cómo las proporciones son mucho más, más rústicas, o sea, son mucho más robustos, y hay una diferencia a medida de que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Vemos otra cara. El tema es lo mismo que la decoración. O sea, en general, hoy los templos griegos uno se los imagina como templos blancos o con la apariencia propia del material, pero en realidad estaban pintados, donde además las pinturas, la decoración estaba directamente vinculada con enfatizar los distintos elementos, por ejemplo, en este caso las metopas, ¿no?, o los cornisamientos, generando una distinción entre los distintos elementos que se encontraban compuesto el templo. Los frontis con las distintas manifestaciones, porque además contaban una historia, ¿no? En este caso es una batalla, ¿no? Entonces los edificios no solo eran
tenían un rol utilitario, sino que tenían un importante rol significativo, donde se contaban a través de ellos lo que había ocurrido y cuáles eran las experiencias históricas que tenía la ciudad. Aquí vemos el caso de los triglifos, las metopas, esto es del Partenón. El nacimiento de Atenea, los dos frontis del Partenón, el frontis horizontal, el frontón oriental, y el occidental, ¿no? Que plantean dos escenas diferentes de la mitología griega. Ahora vamos a explicar el templo griego a través de la Acrópolis. Uno de los elementos fundamentales era el tema del recorrido, cómo se acercaban al templo. O sea, había todo un recorrido procesional, ¿no? Estaba dado que se iniciaba en la ciudad baja y que iba recorriendo y acercándose a la Acrópolis y planteaba distintas visiones del mismo sitio, a medida que iban siendo las procesiones de las panas ateneas. Vemos distintas. Esta va a ser una secuencia que voy a ir mostrando porque es la forma en que se van acercando al templo. Vemos cómo además la gran roca sobre la que se sustenta, ¿no? Y esto, la idea de fortaleza. Esta es una vista desde la parte de atrás del Partenón. Y acá llegamos a los propilios, que esta imagen es una imagen, en realidad esta escalinata es una escalinata que se la hacen los romanos después, porque en realidad no tenían esa visión, el griego no tenía un acercamiento frontal a sus edificios, sino precisamente era un recorrido que iban angular, donde se iban viendo los distintos edificios, pero en escorzo. Esto es un planteo romano. Aquí vemos cómo este es el templo de Atenea, el Atenea Nike. Tenemos, este es el propilio, son los propilios que son los, las puertas de entrada al santuario, donde el orden que se utiliza es un orden jónico que está directamente vinculado además con el tipo de espacio, ¿no?, que se genera. Aquí vemos cómo esta era la representación de cómo era la escalinata, el modo de irse aproximando, ¿no?, donde además tenía esta situación en diagonal. ¿Por qué? Porque el primer elemento es el templo de Atenea Nike, que está en este punto, ¿no?, y después se ingresaba a lo que era la Acrópolis, la ciudad sagrada. Esta es la planta, donde vemos cómo esta idea de las columnas como el elemento que va a sistematizar todo ese espacio interior. El templo de Atenea Nike, que está realizado en orden jónico, ¿no? Vemos cómo además las columnas son columnas mucho más esbeltas, ¿no?, que en este caso. Y aquí vemos la parte de atrás, o sea, estos son los propilios y esta es la imagen vista desde el interior de la Acrópolis. Vemos cómo el orden dórico, además las proporciones son mucho más monumentales y además generan un tamaño de columnas mucho mayor, lo cual también tiene relación, o sea, un poco el orden se utilizaba en función de lo que se quería lograr desde lo espacial y desde la funcionalidad de cada uno de los espacios y de la significación. Aquí vemos una imagen, un dibujo de lo que era desde los propilios el ingreso, ¿no?, al ámbito de la Acrópolis, con el Partenón en este punto y en este punto el Erecteion.
Otra de las características en cuanto a la composición del conjunto propia de los griegos es la composición asimétrica de volúmenes. Ya lo vamos a ver comparativamente después cuando vean la clase de Roma, donde los romanos utilizan los ejes compositivos y hay una composición simétrica. En el caso de los griegos no. La composición es una composición asimétrica donde los volúmenes se van organizando a partir de pesos específicos relativos. Por ejemplo, si bien el Partenón es un edificio mucho más grande, ¿no?, que el caso del Erecteión, que es el que está en este punto, el Erecteión tiene una complejidad formal y visual, ¿no?, que estaría equilibrando esa idea de, del espacio, donde de golpe, si bien este es el elemento mayor, ¿no?, y que estructura todo el conjunto, estos elementos son elementos que son menores, pero que son, mucho más diversos y complejos desde lo visual, lo cual va generando un equilibrio, ¿no?, que no está planteado solamente por una simetría. Que eso es lo que se conoce como composición asimétrica de volúmenes. Vemos, es la imagen del Partenón. El Partenón originalmente tuvo 3 etapas. Hay un periodo donde, anterior a las guerras médicas, donde el Partenón era un templo de 6 columnas, un templo hexástilo, que luego es demolido y cuando se lo reconstruye como un templo octástilo de 8 columnas. Que eso forma parte además de la evolución de la tipología. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver cómo los templos arcaicos eran templos que tenían 6 columnas y luego cuando se los rehacen en muchos casos o cuando se hacen nuevos templos en el siglo V, se los hace de 5 columnas. Un poco la idea esa de no ir inventando, sino ir perfeccionando, ir desarrollando algunas ideas básicas que se van modificando a lo largo del tiempo. Vemos cómo además el tema de el orden dórico, que es el orden, que es la imagen que tiene este templo. Esta es la mirada del contraste, sería la visión desde el frente, en realidad del ingreso, porque este templo se ingresa. Esta es la cela donde está la estatua de la divinidad de la Palas Atenea, y aquí atrás está el tesoro. Eran templos funcionalmente muy sencillos. Aquí vemos las funciones utilitarias. Bueno, aquí vemos, esta es la cela, este era el punto donde estaba la estatua de la Palas Atenea. Ya vamos a ver imágenes donde las columnas interiores son columnas jónicas. ¿Por qué? Por una cuestión de proporciones. Este lugar era un lugar y además con una doble columnata. Es el tesoro y la escultura y en el altar externo. ¿Por qué? Porque las fiestas o las celebraciones se hacían en el exterior del templo. Al interior del templo la única que entraba era la sacerdotisa, que era la que hacía las ofrendas y los sacrificios a la diosa. Aquí vemos lo que les decía hace un rato con respecto al primer templo, el primer Partenón, que tiene 6 columnas, ¿no? Y el Partenón clásico ya con 8 columnas. Y que además hay toda una serie de relaciones y proporciones en cada uno de los espacios. Aquí vemos cómo el famoso rectángulo áureo, que ustedes lo deben haber visto en comunicaciones, como uno de los elementos geométricos para proporcionar los frentes o los desarrollos arquitectónicos. Vemos cómo aquí está perfectamente planteado. Entonces tenemos el rectángulo áureo que nos da la planta del Partenón. Lo mismo que en la fachada.
Hay una serie de Oxiadis, hay un libro que se encargó de establecer todas las relaciones que tiene el Partenón. Entonces toda esa imagen proporcionada que uno ve, ¿no?, tiene como sustento, o sea, como sustrato, tiene una serie de relaciones matemáticas que son las que nos dan esa idea de armonía, ¿no?, y equilibrio que tienen todo lo que es la arquitectura clásica griega. Aquí vemos lo que les decía recién del rectángulo áureo, la generación del rectángulo áureo con la diagonal rebatida, ¿no? Y aquí vemos lo que es la estatua de la Palas Atenea y lo que les refería recién con respecto al tema de las columnas, con una cuestión de proporciones, de las relaciones que existen en cada uno de los elementos de acuerdo al orden al que pertenecen. Vemos cómo era imposible por las características espaciales y por las dimensiones. Esto no podría haber sido trabajado con columnas dóricas como las anteriores. ¿Por qué? Porque tendrían una dimensión, el diámetro de la columna, que no lo permitía el espacio. Entonces, ¿cuál es el recurso? Se utiliza una doble columnata. Bueno, y aquí vemos lo que cuando iniciamos la clase decíamos el tema de los procesos constructivos. Como cada uno de los elementos, esto es como si fuera un gran mecano. ¿Por qué? Porque cada uno de los elementos de estas piedras están armadas, ¿no?, y forman la idea, digamos, son unidades que van generando se van ensamblando unas con otras. Vemos acá cómo están los tambores, que van dando la imagen, digamos, se van superponiendo unos con otros, ¿no?, y se van generando la idea esta de la columna que después estaban trabajados con estuco. Hoy ya no, digamos, no tenemos la apariencia que tenían en su momento, ¿no?, pero bueno, en todas las investigaciones arqueológicas han demostrado de que, bueno, tenían un acabado con pinturas. Vemos los ensamblajes de cada uno de los elementos que hacen al conjunto. Aquí vemos el templo de Zeus en Olimpia, cada uno de los tambores de las columnas, con el elemento de fijación en el centro, que era metálico. Y ahora vamos muy rápidamente a plantear un análisis de lo que era el Erecteion. El Erecteion, que es el templo que está ubicado enfrente del Partenón, tiene características muy diferentes, desde lo formal como desde lo funcional, porque no es para un solo dios, sino es un templo donde se albergan distintos dioses. Este sector está dedicado a Poseidón, este punto para Erecteo, este para Hefesto y esta cela acá atrás para Atenea, donde además cada uno de estos espacios está caracterizado con un tratamiento completamente diferente. Desde este punto que está trabajado con cariátides, ¿no? Entonces vemos cómo este templo tiene una complejidad formal mucho mayor de lo que tiene el Partenón, donde además, de acuerdo a los espacios, se utilizan distintos órdenes, ¿no? Aquí tenemos una pared sistematizada por órdenes corintios, ¿no?, donde la función es que se necesitaba que este punto sea ciego, entonces se hace una pared ciega, pero las columnas son los elementos, con el arquitrabe, ¿no?, son los elementos que van sistematizando visualmente estas fachadas. Y aquí vemos el Erecteion de estilo jónico. Vemos cómo, si bien, ¿no?, es un templo de un tamaño mucho menor, no tiene una complejidad visual
que hace como el equilibrio formal con el Partenón. Aquí vemos las columnas jónicas de este punto, las cariátides, y aquí vemos como además las columnas jónicas son mucho más esbeltas. Ustedes comparen lo que es las proporciones de las columnas del orden dórico del Partenón con el orden jónico del Erecteion. El capitel, las cariátides, y aquí para terminar vamos a ver unas imágenes de templos arcaicos como para que comparemos las características, cómo es la idea esa de la evolución del tipo, ¿no?, con el perfeccionamiento del tipo. Vemos cómo en el caso de Agrigento tenemos un templo dórico, ¿no?, con las mismas características, ¿no?, pero es un templo de 6 columnas, ¿no?, mucho más pequeño en cuanto a su estructura, y además las proporciones de las columnas dóricas son como mucho más robustas, y vemos cómo las de Paestum también, esto es en el sur de Italia, en lo que nosotros conocemos, lo que al principio de la clase les expliqué que era la Magna Grecia, que era toda la zona de Sicilia, el sur de Italia, que fue colonizado por los griegos, ¿no? Y vemos como el templo de Paestum, que es un templo arcaico, las proporciones inclusive del ancho de las columnas, el tratamiento, ¿no?, de las, digamos, de los capiteles, son como mucho más rústicos, ¿no? O sea, se va perfeccionando el tipo, que ese es el concepto que tienen de belleza los griegos. Esa perfección del tipo para lograr ese ideal de belleza, ¿no?, que planteaba Platón, ¿no? Aristóteles lo planteaba, que ese ideal de belleza se conseguía a partir del perfeccionamiento de las formas. Entonces vemos cómo estas formas del templo dórico de Paestum, ¿no?, se van perfeccionando hasta llegar al templo clásico por excelencia, que es el templo del Partenón. Este es el de Segesta también y Selinonte, que son también templos arcaicos. Vemos las imágenes, el mismo tipo de tratamiento que tienen las piedras. Y el santuario de Apolo en Delfos, que es el santuario de la ciudad de Delfos, donde vemos también cómo las características de la utilización del orden, el orden es lo que va a sistematizar visualmente todos los edificios del periodo griego. Y vemos cómo también, esto ya lo habíamos dicho, aparece digamos, el teatro como el lugar donde además se conmemora las fiestas de Dionisio, ¿no? Y vemos el tema de este templo, digamos, este santuario que es mucho más pequeño, pero tiene la idea esa del recorrido de los espacios en diagonal, e ir en la idea esa de la promenade, el tema de la procesión como elemento de irte aproximando a los distintos templos y las visiones en escorzo de la arquitectura, y esa idea del espacio completamente asimétrico. Creo que acá terminamos. Bueno, ¿alguna duda, pregunta?